Hola, bienvenidos y bienvenidas a Normaliza las Matemáticas, un espacio donde buscamos romper mitos, compartir ideas y construir una mirada más humana y accesible hacia la enseñanza de esta disciplina. En este episodio hablaremos de un tema tan importante como necesario, y ese es el rapport y la importancia de generar comodidad emocional en el aula, especialmente en clases de matemáticas, donde muchas veces el miedo o la ansiedad se interponen entre el estudiante y su aprendizaje. Hoy tenemos el gusto de conversar con una persona experta en este tema, el profesor Juan Carlos Castro Rubio, quien nos ayudará a entender cómo las relaciones, la confianza y el ambiente emocional influyen directamente en el aprendizaje matemático. Gracias por acompañarnos y comenzamos. Y nos gustaría abrir el espacio preguntándole qué es el rapport. Muy bien, muchachos, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de compartir con ustedes este espacio en el que vamos a platicar, vamos a conversar entre todos sobre nuestras experiencias y poco a poco vamos a ir como delineando a qué se refiere el rapport, ¿va? Primeramente comentarles que esta es una palabra que se adoptó del francés. Se promueve particularmente en inglés, en las clases de enseñanza del inglés. Y bueno, es prácticamente según una definición que encontré ahí haciendo mi tarea. Nos dice la Escuela de Posgrado de Psicología y Psiquiatría que el rapport es la relación de armonía, comprensión y conexión mutua entre dos o más personas. Es un vínculo que se caracteriza por la confianza y el respeto, que facilita una interacción más efectiva y enriquecedora. Les pongo un ejemplo. ¿Han ido ustedes alguna vez a un centro comercial? Sí. ¿Sí? ¿Y a una tienda de ropa? Sí. Bueno, hay una tienda de ropa muy popular, donde precisamente el trato hacia los clientes no es el mejor. ¿Han tenido una experiencia de este tipo? Sí. ¿Cómo se sienten yendo a esa tienda? Incómodos. ¿Incómodos? ¿Por qué? Pues no te hacen sentir como perteneciente, ¿sabes? Como muy incómodo, te sientes como si te estuvieran tal vez vigilando o juzgándote. O juzgándote, muy bien. ¿Y suelen comprar en esa tienda? No. No, ¿verdad? Entonces van, tienen una mala experiencia y salen sin realizar una compra. Pero hay, por otra parte, otra tienda de unos productos asiáticos, japoneses, muy cute. ¿Nos pueden contar un poquito de la experiencia de ir a esa tienda? Bueno, pues es que en cuanto entras a ese tipo de tiendas, pues los precios son más accesibles, ¿no? Y te reciben normalmente pues con una sonrisa, porque lo que buscan las personas que trabajan en ese tipo de tiendas pues es que les compres. Incluso hasta te arriman canastitas o bolsitas para que tú vayas echando tus cositas que quieres comprar. Entonces es un trato muy diferente, muy distinto. Te sientes pues más a gusto, más cómodo en este tipo de ambiente. Correcto. Y la pregunta aquí es, ¿compran en esa tienda? Sí. Sí. Regularmente salen con cosas que incluso ni necesitaban. Sí. Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la experiencia de ir a comprar a esta tienda es más agradable, el ambiente es más amigable y pues la tienda cumple con su cometido, que es vender, ¿va? ¿Por qué hago esta analogía? Porque es muy similar, en el salón de clases, ¿sí? ¿Qué pasa si ustedes entran a un salón de clases donde el ambiente se siente hostil, donde tal vez el aula está descuidada, el mobiliario está también maltratado, hay mucho ruido, y luego se encuentran con una maestra o un maestro con un trato pues desagradable? ¿Ustedes se sentirían en un ambiente ideal para aprender? No. ¿Por qué, Manuel? Porque yo creo que no, porque siempre sientes como que te están como vigilando, como que te están viendo nomás a ver qué haces mal y recalcarte que eso es lo que estás haciendo mal y nunca reconocen como lo que haces bien. Ok, muy bien. Se fijan mucho en el error, ¿verdad? Y hacen del error una exageración a veces, un señalamiento negativo que no motiva al estudiante a seguir participando, a integrarse en la clase, a hacer las actividades y por lo tanto pues el aprendizaje no se logra, ¿sí? Bueno, no sé si con esto respondo su pregunta, Yara. Sí. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Bueno, si gustan ir a la siguiente pregunta para seguir desmenuzando este tema. Pues ya sabemos, ¿verdad? Lo que es el rapport, en qué consiste y algunos ejemplos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál diría usted que son algunos indicadores de que en el aula se ha logrado establecer un buen rapport?
Yo creo que el principal indicador es cuando las y los estudiantes pierden el miedo al error, tal cual como lo comentaba Emanuel. Cuando el estudiante o la estudiante se sienten agredidos, se sienten exhibidos, de alguna manera se les reprimen sus participaciones, pues el ambiente, el rapport no se logra. Sin embargo, cuando el estudiante se atreve a decir a lo mejor una respuesta incorrecta, se atreve a probar algo diferente y no se le juzga, sino que se le reconoce, se le aplauden sus aciertos, aunque sí se le señala el error, pero si el error se encamina, se canaliza de una manera positiva, creo que en el estudiante se refleja. Los estudiantes están contentos en clase, se comprometen con las actividades, se comprometen con el maestro o la maestra, se logra un vínculo un poco más fuerte y se genera un compromiso, ¿sí? De pronto las y los estudiantes a veces hacen un esfuerzo extra por no quedar mal con su maestro o su maestra. Y eso creo que habla muy bien de cuando el rapport sí se fomenta. Muy bien. Entonces, como siguiente pregunta, ya enfocándonos un poquito más a la parte matemática, que ya sabemos que pues, es una materia un poquito complicada, donde los alumnos tienen un poquito más de dificultad a la hora de querer resolver algo porque, pues justamente por este miedo a equivocarse, porque no les encanta la materia. ¿Cómo cree usted, que influya este ambiente cómodo en el aprendizaje justamente de las matemáticas? Yo creo que eso más bien lo pueden responder ustedes, muchachos. Yo desde la enseñanza del inglés lo veo, por ejemplo, cuando se hacen prácticas de orales, de pronunciación, que es lo que más trabajo le cuesta a los estudiantes atreverse a realizar. Y cuando estas actividades fluyen y los estudiantes se comprometen y lo intentan, es cuando yo desde la enseñanza del inglés lo veo. Sí me gustaría que me dijeran ustedes en qué parte de la enseñanza de las matemáticas, según sus experiencias de prácticas, han visto que ha existido el rapport en sus clases. Bueno, de hecho, en mis anteriores prácticas, ya vi que vamos 2 semanas primero, después vamos otra vez 2 semanas. Las primeras 2 semanas tenía un grupo con el cual era muy hostil y el cual me trabajó por los suelos. Casi no teníamos como vínculo formado entre ellos y yo. Pero a diferencia de esta última práctica, estas últimas 2 semanas, fue muy diferente. O sea, fue un papel bien invertido porque ya teníamos, como que ya nos conocíamos. Empecé a hacer más, como a conectar más con los alumnos y empezaron a trabajar mucho más. Empezaron a entregar más trabajos, empezaron a verse más dedicados, poniendo más atención. Siendo que pues era mi grupo más desorganizado, el que no quería hacer nada y el que no trabajaba. Sí, claro, y justamente creo que como abrió Alana la pregunta, diciendo que las matemáticas de pronto suelen ser más difíciles o es como un tema ahí complicado, creo que les toca a ustedes, muchachos, cambiar esta perspectiva, esta opinión que se tiene de la asignatura, para que deje de ser ese obstáculo a vencer. Así que voy bien en todo menos en matemáticas. Creo que será interesante ver cómo ustedes encuentran la manera de que sus estudiantes se sientan pues cómodos, que sepan que habrá cosas que a lo mejor cuesten un poquito más de trabajo, pero que sepan que lo pueden lograr y que no se va a quedar como en el, bueno, pues es que es la más difícil o se me dificulta, sino encontrar las maneras de que en realidad no sea difícil, porque pues las matemáticas no son en realidad difíciles. Creo que sí hay que desarrollar el pensamiento matemático, que ustedes sabrán mejor que yo cómo desarrollarlo, pero sí se puede, o sea, sí se puede y ustedes sé que lo van a hacer muy bien. Gracias. Muy bien, y ahora ya tocando conceptos más como la empatía y la comunicación, que nosotros consideramos que son parte fundamental para este concepto de rapport que estamos hablando. Me gustaría saber, en su experiencia, qué papel juegan la empatía y la comunicación en la construcción de un clima favorable para el aprendizaje. Gracias. Mire, justamente cuando leía un poquito de información acerca del tema para venir como un poquito más preparado, encontré algunos pasos o elementos que se requieren en un aula para generar el rapport, justamente. Sí, son 6. El primero de ellos es la escucha activa.
que tiene que ver con escuchar a los estudiantes cuando nos hablan directamente, pero también cuando no nos hablan directamente. Es desarrollar un oído de maestro y saber de qué están hablando todos, todo el tiempo, ¿sí? Y de alguna manera uno logra captar los intereses, las emociones, las situaciones personales de los estudiantes, y a través de esa escucha activa, a veces un poco involuntaria, uno puede lograr conectar con los estudiantes, atraerlos. Sí, sí, yo escuché que mis estudiantes estaban hablando de, no sé, de música, y alguien mencionó por ahí a Taylor Swift, ¿verdad? Si yo traigo ese tema a la clase, sé que este estudiante o esta estudiante, que a lo mejor le cuestan las matemáticas, pero que le gusta Taylor Swift, si yo comienzo a relacionarme con ellos en sus propios términos, pues de alguna manera los voy a atraer hacia mi clase. Es lo que les decía, se crea un compromiso, pues una relación diferente, ¿no? El maestro me escucha o la maestra me escucha, soy importante, soy apreciado o apreciada, y pues soy también visto o vista. Justamente otro de los elementos para la generación del rapport en clase es la empatía. Comprender un poco la situación del otro, sin ser a lo mejor totalmente condescendientes o paternalistas, pero sí conocer la situación, saber que hay días buenos, días no tan buenos, y que con base en ello, pues el desempeño de los estudiantes puede variar. Otro de los elementos es la comunicación no verbal en el aula. Decimos mucho con nuestras palabras, pero decimos mucho más con nuestro cuerpo. Entonces, manteniendo una postura pues amigable, gestos amigables también para ellos, expresiones que a los estudiantes les hagan sentir cómodos, pues vamos a ir generando también este ambiente, si no de relajación total, por lo menos le vamos a ir bajando el estrés a la hora del aprendizaje. Por último, tenemos la autenticidad. Pues hay que ser nosotros mismos en el aula y permitir también a las y los estudiantes que sean quienes ellos sean, ¿sí? Sin caer a lo mejor en el exceso de ser permisivos en cuanto a conductas disruptivas o groserías o violencia en el salón, sino pues valorar, apreciar sus gustos, sus intereses, sus capacidades y todo lo que los hace valiosos. Por último, los intereses comunes y el reconocimiento y la validación, es lo que les decía hace un momento. Si nosotros ante un error de un estudiante le decimos estás mal, no sirves para esto, no sé, hay palabras que pueden llegar a herir a los estudiantes, pues no vamos a lograr un aprendizaje en ellos. Si por el contrario les decimos, mira, tu intento fue bueno, a lo mejor tu procedimiento estuvo bien elaborado, bien planteado, sin embargo tuviste este error, no sé, en este número, en esta operación, en esta fórmula. Mira, se hace de esta manera, o ya si veo que es un error común, simplemente lo retomo frente al grupo, sin hacer señalamientos y sin hacer comentarios negativos, pero sí abordo el error y apoyo a que mis estudiantes puedan realizar la actividad o tener mejores resultados. Con eso yo le quería preguntar, ¿usted cree que hay un exceso de rapport que pueda afectar la autoridad en el salón? No sé, fíjese, ese es un tema interesante. Yo creo que sí puede haber, a lo mejor no un exceso de rapport como tal, pero sí que en aras de generarlo, de promoverlo, tanto el docente como los estudiantes se confundan, ¿no? Y lleven de pronto esta relación amigable a una relación más amistosa, que ya incluya un trato pues distinto al que normalmente se considera apropiado para docentes y estudiantes. Sí creo que puede llegar a confundirse y puede llegar a haber algún tema pues que tratar, si no con todos los estudiantes, con alguno o dos. Y en mi experiencia he tenido algunos estudiantes que me han dicho, profes, que somos amigos. A lo mejor se oye muy cruel, pero yo sí he tenido la oportunidad de hablar con ellos a solas y decirles, mira, no somos amigos, soy tu profesor, tú eres el estudiante, nos llevamos bien, me caes bien, te aprecio mucho, pero eso no nos convierte en amigos. Entonces de pronto
dejar los roles bien claros, creo que les va a ayudar también. En su experiencia en las prácticas, creo que lo han visto un poco difícil en alguna ocasión, siendo que ustedes son personas muy jóvenes y los estudiantes de secundaria no les ven de pronto como alguien que les represente una figura de autoridad por algún rango de edad. ¿Cómo han ustedes intervenido en este asunto para no caer en una situación incómoda? Justamente creo que a mí es algo que me cuesta mucho, el saber poner límites o el saber dónde queda esa línea entre ser amigable o ser, pues, permisiva. Y sí me ha pasado varias veces que a lo mejor me paso de permisiva, de amigable, no sé. Y se pueden hacer estas brechas que ya van a las faltas de respeto o a la indisciplina. Entonces, pues yo en las últimas prácticas he optado por tratar de encontrar un balance entre estos dos lados. Pero en mi experiencia veo que sí ha funcionado un poco más el ser como, el marcar muy bien la línea y el procurar ser más distante que en el establecer una relación de mucha confianza. Pero sí concuerdo en que tiene que haber un límite, un equilibrio, aunque a mí me ha costado mucho, la verdad, encontrar. Muy bien. Gracias. ¿Sí puedo decir eso? Bueno, justo como comenta Yara, la verdad es que sí es como muy importante encontrar un balance, porque como nos dijo Emanuel al principio, si tú eres como muy, muy duro con los alumnos, puede que no tengan como la confianza de externarte sus dudas o de, pues no vayan a disfrutar tanto la clase y vayan a estar como todo el tiempo, digamos, sintiéndose como observados o juzgados. Pero si por el contrario es demasiado permisivo, los alumnos pues se la van a llevar relajado y van a decir, ay, pues no hago la actividad. De todas maneras, el profe es súper relajado y no pasa nada. Entonces, sí es muy importante intentar buscar este balance. La verdad es que yo ahorita, la verdad, siento que no lo he logrado del todo, pero bueno, vamos a ver en las siguientes prácticas, a ver qué estrategias utilizo. Si tienen algunas sugerencias, Que la dejen en los Sí, por favor. Se apreciaría mucho. Muy bien. Bueno. Bueno, maestro, la siguiente pregunta es, bueno, nos habló, por ejemplo, de que es importante como estar consciente de los intereses en común, ser empático, ponernos en el lugar de los alumnos, pero también creo que es pues algo, digamos, importante el darnos cuenta que tal vez como no vamos a generar rapport de la misma manera con unos alumnos, digamos, de primaria que de prepa, ¿no? Porque ven el mundo de diferente manera, tienen diferentes gustos, tienen pues diferentes formas de relacionarse entre ellos o con el docente. Entonces, bueno, la pregunta que le quiero hacer es si usted conoce o piensa que hay alguna como diferencia muy importante que se tenga que resaltar al momento de intentar generar rapport con diferentes grupos de edades. Sí, mire, es una pregunta interesante. ¿Ustedes tienen sobrinitos, primitos? Sí. ¿Sí? ¿Qué tal se llevan con ellos? Pues bien, normal. ¿Bien? ¿Platican de cosas de adultos? ¿No? ¿Qué hacen con sus sobrinitos? Jugar. Jugar. Entonces, para los niños más pequeños, el juego es primordial. Sí, en clase hay que jugar con los estudiantes, hay que tomarse a lo mejor 10 minutos para salir al patio y hacer una ronda o, no sé, un juego de pelota, un ratito. De esta manera creo que es la vía más sencilla para llegar a fomentar un ambiente de confianza por parte de los estudiantes. Hablando de casos de estudiantes más pequeños. Cuando son un poco más grandes, digamos en secundaria, a lo mejor no se torna todo en juego, pero sí hay que visibilizar a los grupos. Bueno, en los grupos, en cualquier grupo, siempre hay subgrupos, ¿no? Y malamente solemos ponerles algunas etiquetas que no voy a mencionar ahorita, pero sí es importante apreciar las cualidades, las características de estos subgrupos y como respetarlos, ¿no? Si a ustedes les gusta el metal, pues qué bueno que les guste, pero tienen que convivir, tienen que sentirse cómodos con el grupo que les gusta el pop, ¿sí? Es como respetar los límites que los mismos adolescentes ponen, ya que en esta edad, bueno, suelen ser muy, vaya el término, muy gregarios, ¿no? Se juntan con las personas con quien sienten afinidad
y a veces no quieren salir de ahí. Creo que una buena herramienta es conocer los intereses, las afinidades de las y los estudiantes y respetarlas, pero buscar siempre estrategias para que puedan convivir también entre los grupos y puedan sentirse cómodos. Ok, hoy me tocó trabajar con quienes les gusta la música de banda y no me lo pasé mal, o sea, estuvimos platicando, estuvimos trabajando, pudimos hacer las actividades, a lo mejor no vamos a ser los mejores amigos, pero veo que sí vamos a poder trabajar y convivir en el mismo salón. Bueno, ya para finalizar la ronda de preguntas, bueno, ya platicamos sobre lo difícil que es encontrar un balance entre ser, o sea, darle esta confianza a tu alumno de que se acerque a ti como su maestro y mantener la figura de autoridad, ¿verdad? Usted, en general, no solo a nosotros como docentes en formación de matemáticas, sino también para las diferentes asignaturas, ¿qué consejo nos daría para poder manejar bien el report? Bueno, yo creo que primero es tomar como estos puntos que lo conforman y de los que ya hablamos y practicar. Creo que es la parte más importante. Siempre cuando los grupos se van a jornadas aquí en la normal, suelo decirles, vayan, practiquen, equivóquense y aprendan de los errores. Entonces, a lo mejor ahorita la parte teórica suena muy bonito, suena a lo mejor hasta fácil, pero no se va a lograr hasta que lo lleven a la práctica. Se vale equivocarse, se vale decir, esto no me funcionó, se distrajo a lo mejor la atención, se pusieron a hacer otra cosa que ya no quería, se relajaron de más, como decía Melissa, y poco a poco ir como marcando sus límites cada quien dentro de su salón y pues aprender, darse consejos entre ustedes, eso va a ser importante también y más ahora que ya se van a prácticas más intensivas, hablar todo el tiempo, compartirse estrategias, qué es lo que hacen, qué les ha funcionado, perdón, qué no les ha funcionado y cada quien irse haciendo de su catálogo siendo ustedes mismos. O sea, creo que todos ustedes y los demás compañeros y compañeras que nos ven tienen grandes cualidades, gran personalidad que hay que llevar al salón y hay que pues explotar para ser esos maestros que ustedes quisieron tener. Bueno, pues por parte de nosotros creo que ya es todo. Le agradecemos mucho su tiempo, su experiencia y todo el conocimiento que nos ha transmitido. Sabemos que ahora dar clases no es solamente transmitir conocimientos, sino también como relacionarse y crear un vínculo con los alumnos para mejorar y llevar de una manera más buena esta parte de la enseñanza y el aprendizaje. Y ustedes que nos escuchan, gracias por ver el episodio, espero les haya gustado. Nos quedamos con una buena enseñanza. Recuerden que solo no es transmitir conocimiento, sino también es crear un poco de vínculo para suavizar un poco esto y que no sea que sea mejor llevado por parte de las dos personas. Gracias. Gracias. ¡Woo!